Instituto Mexicano del Transporte. María Guadalupe López Domínguez, de la División de Transporte Sostenible y Cambio Climático. Bienvenidos al seminario IMT. El tema que presentaré es Cálculo de carbono en mezclas asfálticas, análisis comparativo, mezclas convencionales y con RAP. Bien, para darles un contexto global sobre los desafíos ambientales que estamos enfrentando, bueno, uno de ellos es particularmente el cambio climático. El cambio climático concierne a toda la población humana, ya que sus efectos son de alcance global. Podemos ver que, por ejemplo, el incremento de gases de efecto invernadero en esta ilustración del mundito, pues bueno, ha ido alterando la composición de la atmósfera global, a lo cual estamos teniendo ahorita enfrentándonos a estos retos relacionados con el cambio en el clima alrededor de todo el mundo. Entonces, bueno, ya está estipulado, o bueno, ya se ha encontrado esta relación, el panel intergubernamental, de cambio climático ya estableció que, bueno, debido a la estrecha relación que ha habido entre el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en los cuales se incluye el dióxido de carbono, con los aumentos de temperatura, pues bueno, esto está estrechamente relacionado y es una de las evidentes causantes de lo que estamos enfrentando ahora como cambio climático. También lo define, ya menciona que este cambio es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos compatibles. Esto es decir, sus gases de efecto invernadero, como bien lo muestra la gráfica del fondo, han existido alrededor de varios cientos y miles de años anteriormente, pero en las últimas décadas esto se ha incrementado debido, pues bueno, a la quema y al uso de combustibles fósiles, los cuales emiten estos gases de efecto invernadero. En particular, para hablar de cambio climático, nos vamos a centrar en lo que es la emisión de dióxido de carbono y más adelante vamos a hablar de equivalentes de dióxido de carbono. Bueno, en la gráfica de círculo de abajo que tenemos, pues nada más para mostrarles, igual el panel reporta que el puro transporte es uno de los que contribuyen cerca del 14% de manera global y la construcción en general un 6% y la mayor parte está contribuida por los energéticos. Entonces, bueno, ahí vamos vislumbrando qué son las necesidades que tenemos enfocar ahora para realmente tener un impacto en la reducción de estos gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué pasa aparte de toda esta pequeña introducción que les decía? Tenemos lo que son las manifestaciones del cambio climático. Estos son evidentes en lo que son los cambios en la temperatura global, los cuales también llevan cambios en la precipitación alrededor del mundo, cambios en los océanos y sus comportamientos, perdón, no nada más los niveles de variantes que han tenido, sino las temperaturas dentro de los océanos y, bueno, parte de su comportamiento que ya han dejado de ser cíclicos. Y bueno, esto también nos lleva a ser impactados por eventos extremos. Entonces, bueno, lo que nosotros buscamos es la mitigación de acciones destinadas para reducir las emisiones de las fuentes de gas invernadero. México ha desarrollado su marco normativo institucional, así como de política pública, para enfrentarse a estos retos del cambio climático, en los cuales, pues bueno, cabe destacar que el Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante, en el cual México se ha ratificado, es decir, está acorde a cumplir con las metas y los requerimientos que están dentro de este acuerdo de París de 2016. Y bueno, se ha comprometido a acciones concretas para limitar el calentamiento global, como es lo alcanzar la cero deforestación, mejorar la resiliencia entre fenómenos meteorológicos extremos y desacelerar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces México ya tiene pautado estos compromisos y ha emitido instrumentos como la Ley del Cambio Climático, la cual establece las responsabilidades a diferentes niveles de gobierno y actores sociales para la reducción de gases de efecto invernadero, así como la difusión del conocimiento de este fenómeno de cambio climático, con el objetivo ya de empezar a garantizar un derecho al ambiente sano. Entonces, por eso es que estamos ya emitido con esta Ley General de Cambio Climático. Adicionalmente,
para insertarnos dentro de estos requerimientos normativos internacionales globales, México establece lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Estas son unas propuestas de mitigación o adaptación, en el caso que mejor aplique, para cumplir con estos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y tratar de mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados en el cambio climático. Bueno, estas contribuciones nacionales determinadas las realiza cada país de manera voluntaria. Sin embargo, una vez que han sido establecidas, en el caso de México fue en el 2023, cada 5 años hay una revisión para el seguimiento de qué se ha hecho con respecto a las acciones para lograr estas metas establecidas. Igualmente, es un documento de reciente emisión que es la Agenda 2030. En esta agenda para la sostenibilidad, las Naciones Unidas también suma ciertos objetivos que tienen que ver directamente con la emisión de dióxido de carbono. En parte, resalta o destaca el objetivo número 13, que tiene que ver con acción por el clima. En este objetivo, pues bueno, hace un llamado para tomar medidas ya urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos por todas estas cuestiones de consecuencias que les estaba platicando muy brevemente en la lámina anterior, ¿no? De lo que se estaba teniendo. Y bueno, un poquito de este contexto es resaltar que, bueno, es necesario ya insertar acciones de mitigación, no solo en el sector transporte, sino en todos los sectores para que realmente se integren y podamos tener ya resultados o podamos tener objetivos claros de cómo es que vamos a lograr ya las metas que están propuestas para el país. En este sentido y en el contexto de ya aterrizando un poquito más el tema que les estoy platicando, bueno, la construcción de carreteras constituye significativamente a este cambio climático, porque, bueno, es un fuerte emisor de gases de efecto invernadero, así como de algunos otros impactos ambientales considerados negativos durante todo un ciclo de vida. Existen varios esfuerzos de manera sostenible, perdón, especialmente para este tipo de proyectos debido a su extenso ciclo de vida. Los proyectos de construcción de carretera son proyectos que llevan tiempo en construirse y el servicio que se espera dar es de varias décadas. Entonces es importante resaltar en este sentido, este tipo de análisis para este tipo de proyectos. Hay también algunas acciones que se han buscado dar de solución a corto plazo, por ejemplo, pero debido al desarrollo sostenible de la construcción en carreteras, sí tiene que ser con una perspectiva de ciclo de vida. Bien, queda claro que la infraestructura vial constituye un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico, sino, bueno, sea a nivel global. Su construcción también tiene una fuerte contribución al cambio climático, por eso es importante o imperativo empezar a ponerle particular atención. En específico, la contribución de gases de efecto invernadero en la construcción de caminos los podemos identificar como emisiones durante la construcción, en la producción de materiales, en el uso de maquinaria pesada y en el transporte. Más adelante en el análisis de ciclo de vida, en el inventario, vamos a andar más en estos puntos para no detenerme tanto aquí. Y bueno, comprender parte de estas repercusiones desde la extracción de materiales hasta lo que es la disposición final o en su caso de reciclaje resulta, pues bueno, muy importante para las prácticas más sostenibles dentro de la industria de la construcción vial. Reciclar los materiales en la construcción de autopista es una alternativa viable y ecológicamente prudente. Aquí el RAP, conocido como los asfaltos, los pavimentos asfaltos recuperados, es el material recuperado de pavimentos asfálticos envejecidos, es decir, que ya han terminado su ciclo de vida útil en donde fueron aplicados. Y los materiales de este pavimento removido o reprocesado contienen características de entre asfaltos y agregados, por ello puede ser una alternativa para reducir los gases de efecto invernadero e implementar ligantes con agregados vírgenes o sustituirlos dentro de la producción.
El uso del RAP, pues bueno, este es un material ya muy conocido a nivel internacional en el tema de pavimentos asfálticos. En países europeos y en Estados Unidos, el empleo de mezclas asfálticas con diferentes contenidos de RAP es de uso ya frecuente. Esto, bueno, resalta que la importancia que se haya dado a que se desarrollen metodologías para este tipo de estudios, tanto en el diseño y procedimientos de constructivos, que incorporen contenidos de RAP en las mezclas asfálticas, como les mencionaba, en un marco del análisis de ciclo de vida. En México realmente existe poca información sobre la producción y el uso de RAP en mezclas asfálticas. La Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta que, bueno, almacenado de material fresado, que es el que proviene como origen para estos pavimentos, pues es de aproximadamente 190,000 metros cúbicos. Este material, bueno, termina teniendo diferentes destinos, entre ellos los que son bases hidráulicas, protección de taludes, paraderos. Algunas se reutilizan en acotamientos o en mezclas frías para bacheo. Sin embargo, solamente o menos de 1,000 metros cúbicos realmente son reincorporados como RAP en mezclas asfálticas en caliente. Aquí, bueno, la figura vemos un esquema general de lo que puede, desde los materiales vírgenes, que son agregados finos y gruesos que conforman la mezcla, y cómo se van incorporando en la planta de asfalto en caliente. Esto, una vez que la mezcla ha sido elaborada, tiene que tener un transporte para donde va a ser aplicada en la obra. Terminado el ciclo de utilización o ya el pavimentos envejecidos, se hace un fresado en frío para recuperarlo y se regresa, se transporta nuevamente a lo que es la planta de producción, buscando su reincorporación. Lo que mencionaba aquí, cuando no se completa este círculo en este sentido, pues bueno, tenemos algunas otras disposiciones inadecuadas de este material, ¿no? O que pueden no ser tan provechosas. Eh, Pues de lo anterior surge o se identifica la necesidad de aplicar métodos validados para realizar el cálculo de carbono emitido en mezclas asfálticas y cómo las incorporaciones de RAP pueden promover su uso y poder abonar a los objetivos de disminución de dióxido de carbono en la construcción de carreteras. Se busca emplear herramientas de análisis de ciclo de vida, las cuales son metodologías conocidas y validadas, las cuales se involucren desde el origen de los materiales, sus consumos energéticos, transportes y procesos, hasta la disposición final o término de la vida útil. En este caso se busca lo de la parte del reciclaje. Así, bueno, nosotros trabajamos en la división en un proyecto llamado Cálculo de Carbono en una mezcla asfáltica convencional y una con asfalto reciclado, en las cuales manejamos diferentes porcentajes de RAP. El objetivo, pues, fue comparar el impacto ambiental en análisis de ciclo de vida y en el económico en un análisis de costo de ciclo de vida de una mezcla asfáltica convencional frente a mezclas con 5, 10, 15 y 20% de RAP, pero ahí me faltó un porcentaje más porque lo llegamos hasta el 20% de RAP. Y los objetivos específicos es analizar el escenario de estas mezclas convencionales en calientes producidas en planta contra mezclas de hasta 20% de RAP, por eso decía 5, 10 y 15 y 20%. Otro de los objetivos que tuvo es estimar los costos de la construcción de mezclas asfálticas en ambos escenarios. Resalto los dos primeros porque son realmente a los que abarco en esta plática. Igual en alguna otra oportunidad de seminario les puedo platicar de los resultados de la metodología y los resultados que obtuvimos con el análisis de costos. Bien, el ciclo de vida de una mezcla asfáltica puede dividirse en varias etapas claves, cada una con un perfil o unos criterios particulares de impacto ambiental. Y bueno, más adelante se evalúa de una manera integral, es decir, primero se establecen los subsistemas de elementos, criterios claves en cada uno de ellos, pero al menos deben de tener 6 etapas claves, que es la extracción, la producción, el transporte, la construcción, el uso, mantenimiento y el fin de la vida útil. Voy a pasar un poquito más rápido porque creo que se me está acabando el tiempo y todavía me falta. Parte de la extracción
Bueno, aquí resalta dos componentes de las mezclas asfálticas, que son los agregados y el ligante asfáltico. De los agregados, pues bueno, tenemos elementos como la roca triturada o la grava, el porcentaje de arena que se requiere para la apertura y explotación de canteras. Otro de los impactos que no tienen que ver tanto con las emisiones de dióxido de carbono, pues son alteraciones del paisaje, la destrucción, bueno, son impactos ambientales, la destrucción y fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad. Y dentro de la trituración, cribado y lavado, que es parte de la extracción para esta materia prima, pues están los consumos de energía, agua, las emisiones de polvo y en sus y también entre otras emisiones, ¿no? El ligante asfáltico, pues bueno, es un producto de la destilación del petróleo crudo, lo cual también tiene considerables emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, entre otros que impactan a la calidad ambiental, del aire ambiental, y bueno, estás dependiendo dentro de los sectores de la industria petroquímica. El refinado de materia prima, pues involucra procesos que consumen bastante energía adicional y pues como mencionaba, la generación de gases de efecto invernadero. De la producción, otros de la etapa 2 de la producción en mezcla en planta de mezcla asfáltica, pues están criterios como los que son los consumos de energía. Los consumos de energía de estas mezclas, en particular, bueno, los agregados deben de calentarse a temperaturas superiores a los 180 grados centígrados, lo cual requiere altas energías. Al hoy por hoy todas son combustibles fósiles, ya hablemos de gas natural, de diésel o de fuel óleo, que son empleados en estos procedimientos, el cual, pues bueno, es emitido a la atmósfera, ¿no? Y cuya combustión genera grandes volúmenes de dióxido de carbono. Y por otro lado, tenemos otro tipo de emisiones, las cuales no solo se produce el dióxido de carbono, sino también otros gases de efecto invernadero, como es el metano y el óxido nitroso, y contaminantes atmosféricos o que impactan en la calidad del aire, como son los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el material particulado. En el transporte, en esta etapa, bueno, está presente en todas las etapas del ciclo de vida, entonces hay que identificar cuáles son las actividades que se, que se van a contabilizar y es una fuente significativa de impactos ambientales. El consumo, como les mencionaba, ahorita no contamos o no se ha detectado que se cuenten con otro tipo de transporte que no tenga que ver con combustibles fósiles. Entonces, las materias primas, tanto la mezcla terminada, impactan dentro de los acarreos desde el lugar de origen hasta la planta y de una vez ser transportada, de ser producida en planta, pues llevarlo con la temperatura adecuada a los lugares donde se van a hacer los trabajos. Y el impacto en transporte, pues son los usos de camiones, trenes o los barcazas o los transportes que se vayan a utilizar y que implican el uso de combustible fósil, como les mencionaba, la emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí hay una variable importante, un criterio importante que tiene que ver esto con la distancia recorrida, la cual pues, es clave precisamente para el número de acarreos que se tienen, tanto para producir la mezcla como de la mezcla a los materiales donde van a ser utilizados. Y bueno, la etapa de construcción, donde el consumo de energía involucra el consumo de energía para maquinaria, para extender la mezcla, para hacer ya propiamente las condiciones dentro de planta. Voy a ir un poco más rápido para poder mencionar acerca de los resultados que tuvimos para el análisis. En otros de mantenimiento, pues bueno, actividades como bacheo, fresado, repavimentación y lo importante o lo destacable aquí, pues es el fin de vida útil de lo que son las mezclas asfálticas, ¿no? En donde final de uso genera lo que es un nuevo producto, por llamarlo así, lo que es el RAP, ¿no? El cual disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales debido a sus características y reduce el consumo energético debido a que, bueno, como ya tuvo un pretratamiento en los agregados, se necesita solamente ciertas adecuaciones de rejuvenecimiento para poderlo, poder ser utilizado como materia prima. Así, bueno, hay varias ya asociaciones mundiales de carretera, expertos en el tema, que realmente sustentan la utilización de estos
de estos materiales, ¿no? Promueven realmente su uso como una alternativa para reducir los impactos del cambio climático. La metodología en general del análisis de ciclo de vida en los pavimentos, pues bueno, toma en cuenta el ciclo de vida de las obras, en este caso, por ejemplo, lo que son el diseño de construcción, de lo que son las mezclas asfálticas, los diseños de los pavimentos. Tiene los enfoques conocidos como de la cuna a la tumba y de la cuna a la cuna, donde se hace un círculo, les comentaba, de economía circular, donde un no se desecha al final de su ciclo de vida, sino se reincorpora al proceso inicial dentro del mismo proceso, ¿no? Y considera categorías de impacto ambiental. Por ejemplo, nosotros estamos platicando de calentamiento global, pero también puede ser algunos otros impactos como lo que es la ecotoxicidad. Aquí depende de pues, bueno, del análisis a qué lo estamos aplicando y los objetivos que nos estamos planteando. Y bueno, retoma o está en base a normativas ambientales como son las ISO 14040 y la ISO 14044. Y bueno, la metodología, que es la que vamos a ver más adelante, elabora desde los objetivos hasta la interpretación de resultados. Entonces, como parte de esta metodología, nosotros definimos nuestro objetivo y nuestros alcances, es decir, el propósito de nuestro estudio. En el caso donde nosotros queremos comparar unas mezclas convencionales con mezclas que tienen porcentaje de RAP, nuestra unidad funcional es una base de referencia que puede comparar nuestros resultados dentro del sistema de pavimentos o con otros pavimentos para poderlo reportar y realmente tener esa sensibilidad de cuánto estamos reduciendo y el análisis que se hizo y los límites del sistema, como son la producción de materiales, hablamos un poquito de la fase de construcción, el uso mantenimiento, la fase de fin de vida y de haberlos encontrado algunos beneficios fuera de los límites del producto que no se pudieron identificar a simple vista, pero podemos tenerlos como opciones dentro de nuestro análisis. En esta parte, lo que continúa es hacer un análisis del inventario del ciclo de vida. Aquí nosotros vamos a recopilar y cuantificar todos los flujos de entrada, de recursos, materiales, actividades y de salida, como son las emisiones en cualquiera de los aspectos en los que se dé. Aquí es donde los datos del inventario se convierten en impactos ambientales potenciales. Es decir, si nosotros detectamos o identificamos dentro del análisis como resultados las emisiones de dióxido de carbono, de metano y de óxidos nitrosos, entonces estos se van sumando a la categoría de impacto de calentamiento ambiental o van a aportar a esta categoría. Bueno, esta es una cuantificación de emisiones. Realmente la cuantificación de emisiones de gases se da a partir de datos de actividad de cada una de las actividades que estábamos identificando en las fases anteriores y su factor de emisión. El factor de emisión se expresa en toneladas o kilogramos de gas de efecto invernadero por unidad y esta tiene que ser convertida, como mencionaba, los gases de efecto invernadero pueden ser no solo el dióxido de carbono, sino algunos otros gases. Cuando se encuentra la contribución de estos otros gases hay que multiplicarlo por algo llamado potencial de calentamiento global, que se encuentra en la parte de la tabla de acá abajo. Dependiendo del reporte en donde se haya identificado aportación de calentamiento global, es decir, si nosotros tuvimos, aparte de una significativa contribución de dióxido de carbono, metano, el factor de potencial de calentamiento se multiplica en el caso de SAR, de las referencias de SAR, por 21, o del reporte AR5 por 28 o rangos entre 27 y 30, y esa es la contribución que tiene al 1 de dióxido de carbono, por ejemplo. Y entonces hablamos, cuando ya estamos involucrando estos gases de efecto invernadero en ese sentido, hablamos de equivalentes de CO2, porque toda la contribución, tanto del metano como del óxido nitroso, la convertimos a dióxido de carbono, por decirlo de una manera. La adición de factores de emisión, esto realmente puede ser, es una base de datos ya validada, en la cual nosotros podemos consultar dentro de cada una de las actividades que hemos detectado en el inventario del análisis de ciclo de vida o de las actividades que tenemos,
cuáles se insertan, por ejemplo, en transporte, en lo que es la actividad de cierto tipo de vehículos que tienen cierto tipo de combustible y va a ser utilizado por cierto tiempo en actividad. Entonces nosotros podemos sacar esos factores de emisión y contemplarlo dentro de nuestro análisis. Hay varias fuentes que pueden tenerse, podemos consultar para esto, como son la Environmental Footprint, el panel intergovernamental de cambio climático, el EcoInvent Database, que también son unas bases ya muy robustas y validadas acerca de los factores que contemplan. Y bueno, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también tiene algunos factores que podemos contemplar. O podemos estar haciendo mediciones directas de lo que es nuestro factor en nuestro proceso, la emisión, pero necesitamos validarlo. Es decir, no es una medición directa única, sino tiene un proceso de validación para que pueda ser implementado en los factores de emisión. Bueno, rápidamente les platico acerca del objetivo y el alcance. Bien, lo decíamos, cuál es nuestro objetivo, comparar las mezclas asfálticas y los porcentajes de incorporación en 5, 10, 15 y 20% de RAP. Aquí, bueno, me faltó un parte de 20%, pero más adelante se lo mencionamos. Esta es los escenarios de las mezclas, los cuales, bueno, la base o la mezcla convencional es aquella que no contiene porcentaje de RAP y estamos teniéndola en 6.4%, que es un contenido de asfalto convencional o tradicional para lo que son las mezclas de asfalto en caliente o HMA, y el RAP en 5%, que es la contribución, no es significativa en la modificación de asfalto, se incorpora al 5.8% en lo que es la incorporación al 10% y 5.6% lo que es la incorporación al 15% de RAP. Y bueno, una densidad promedio para lo que son los asfaltos pavimentos de asfalto recuperados y las temperaturas promedios para las mezclas en caliente y la restauración que se busca que sea al 100% en 10 años o su vida útil al menos tenga ese ciclo de 100%, al 100% en 10 años. La unidad funcional, pues bueno, como estamos hablando de impactos ambientales al cambio climático, es el kilogramo de dióxido de carbono equivalente. Algunas consideraciones de las mezclas pues son consideraciones ya técnicas del agregado, de la arena, del cemento asfáltico que se utilizó o que se planteó utilizar y el RAP como producto de fresado de carpeta asfáltica con distancias de acarreo de 120 kilómetros. Y bueno, aquí mencionaba la unidad funcional definida fue el metro cúbico porque vamos a estar utilizando llamando qué tanto se utilizan en las mezclas. Entonces, por parte de la herramienta, nosotros vamos en cada uno de los impactos y de los criterios que estuvimos identificando a hacer estos cálculos, un poquito con las ecuaciones que vimos rápidamente de los factores de emisión y con respecto a lo que se emite en cada uno de estos puntos y con todos los gases de efecto invernadero y su equivalencia a dióxido de carbono. Entonces aquí vemos por etapas, dentro de las etapas de extracción y procesamiento de las materias primas, cuáles fueron algunas de las emisiones que se tuvieron en el cálculo, e igual en la producción con una estimación en donde nosotros para producir el metro cúbico de mezcla asfáltica se lleva cuando mucho, o sea, el tiempo más largo que es 1 hora en producción en planta y entonces nosotros hicimos en base a esos los resultados para los cálculos de dióxido de carbono que obtuvimos para la producción en planta de asfalto y la producción de RAP. Y bueno, rápidamente, en el caso del transporte, nosotros también estuvimos de cada uno de los subsistemas o de los criterios que estuvimos en este subsistema, los criterios que tomamos son los camiones de agregado, la arena, y estamos teniendo, pues bueno, las indicaciones de emisión, que ya son las emisiones en dióxido de carbono que tenemos, y la distancia que habíamos planteado de acarreo de 120, excepto en otros vehículos que son como cuestiones administrativas que nosotros también podemos incluir dentro de las plantas, ¿no? Y bueno, la demolición es otro de los factores que nosotros estábamos considerando, y ya que una vez que se acaba el ciclo de vida de la carpeta, pues bueno, vamos a producir ahora lo que es el RAP, ¿no? Otro material, y requiere actividades de fresado, por eso está incluido en esa tabla. Ya como un análisis completo,
Vemos que dentro de los subsistemas que mencionábamos en los puntos anteriores de extracción, producción, transporte y medición, pues bueno, nosotros podemos hacer una comparativa a los diferentes porcentajes de RAP y ver en dónde estamos teniendo los mayores impactos o con respecto a las emisiones de dióxido de carbono. Aquí, bueno, es una gráfica de los resultados que veíamos anteriormente y vemos que en las mezclas bases, vemos en cada uno de los subsistemas cómo es que estamos viendo el impacto dentro de las emisiones. En sí el transporte no cambia mucho porque realmente sea RAP o no sea RAP, nosotros tenemos que hacer los acarreos, pero vemos que hay una considerable disminución en lo que son las extracciones y procesamientos. En las producciones podemos ver una ligera tendencia mayor en lo que tienen las mezclas de RAP, precisamente porque tienen algunas actividades adicionales como los rejuvenecimientos o el incrementar la temperatura para que realmente tenga la funcionalidad deseada, pero bueno, todo esto nosotros lo podemos identificar realizando todos estos análisis de ciclo de vida. Y bueno, ya muy brevemente les comentaba, adicional a esto, pues nosotros también elaboramos la parte del análisis del costo de ciclo de vida, que tiene que ver más con cuánto cuesta la implementación de estos análisis, el de promover, perdón, estas mezclas, ¿no? En este caso lo hicimos solamente con la mezcla que tenía el mayor porcentaje de RAP, y entonces vemos que dependiendo de los años que van, que nosotros podemos recuperar el costo inicial o el análisis respecto al valor presente neto, pues bueno, también vemos un impacto significativamente distinto, un impacto diferente al utilizar mezclas bases con mezclas con RAP, ¿no? En lo que son los costos. Y bueno, rápidamente les menciono acerca de las conclusiones para ya no tomarme un poco más de tiempo, en donde, bueno, nosotros utilizamos esta metodología para la incorporación y la comparación de mezclas tanto con RAP, compararlas con una mezcla base o convencional. Y bueno, nuestro análisis de ciclo de vida realizado para la extracción y procesamiento de mezclas, vemos que podemos reducir hasta 5.2 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Hay que recordar que la unidad funcional estamos hablando de un metro cúbico. Entonces, si nosotros extrapolamos el material que se requiere para una carpeta asfáltica en 1 kilómetro lineal, dependiendo de la geometría que tenga, pues bueno, esto se va a multiplicar por el material requerido en esa. Entonces nosotros no metemos espesores de carpeta porque vamos directamente sobre una elaboración de una mezcla, ¿no? Entonces, bueno, aparte de lo que estábamos viendo ya en la presentación, pues bueno, una de las conclusiones que nos lleva es que pues, es especialmente importante empezar a promover y a fomentar el uso de al menos incorporaciones de 20 al 15% en este caso, de lo que son RAP o asfaltos recuperados, para poder empezar a realmente tener impactos o contribuir a los impactos para los compromisos que se tiene para la descarbonización en el sector. Entonces, bueno, los invito a ver la publicación técnica también, donde está mucho más detallado y completo toda esta parte, e incluye la parte que les mencionaba del análisis de costos. Y un pequeño comercial, nosotros también estamos promoviendo un curso acerca de las implicaciones del cambio climático en la infraestructura de transporte terrestre. Los invito a ver las páginas del instituto en los cursos para tener mayor información al respecto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.